Señor, gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos tu poder. Y gracias que tú dijiste que no vas a dejarnos huérfanos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de este estudio es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Y la razón estoy enseñando los estudios en esa manera es que no quería enseñar amor y dejar a ustedes sin fuerzas para hacerlo. Entonces oré, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Entonces el bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdas el primer día que yo di un examen chiquito que es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a aprender lo que es hoy. No, creo que no... Muy pocos o casi nadie sabía eso para que sepas. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos? Que necesitamos tener amor. Pero ¿cómo podemos tener eso? Y el fruto del ¿qué? Espíritu Santo es amor. No es de Kenia, no es de Ernesto, no es de nosotros, es de Dios. Y entonces necesitamos eso. Esa parte es muy importante. Hay 3 relaciones entre nosotros y el Espíritu Santo. Hay 3 relaciones. Voy a darte 3 palabras en griego. Primero es la palabra para. P-A-R-A. Ese es el primero. Entonces, antes de aceptar a Cristo, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Y entonces vamos a Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Es la segunda palabra en griego, nuestra relación con el Espíritu Santo es en. E-N. E-N. Y vamos a mirar ahorita para y en. Juan 14, 16 y 17. Jesucristo está hablando con sus discípulos que Él va a mandar el Espíritu Santo. Y Jesucristo está diciendo eso. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conocí, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Esa palabra con es para en griego, con o para en griego, con vosotros, y estaré ¿qué? En vosotros. Entonces es para y en. ¿Qué significa eso? Antes de aceptar, escúchame bien, por favor. Antes de aceptar a Cristo, el Espíritu Santo estaba con nosotros, o para, en griego. Él estaba diciendo, tienes que arrepentir, necesitas venir a Cristo. Él no todavía estaba dentro de mí porque no nací de nuevo todavía. ¿Me explico? Él estaba con nosotros, como a mi lado, conmigo. Él estaba diciendo, arrepiéntate, cámbiate, necesitas ir con Cristo, tienes pecado, necesitas a Dios. Eso es cuando Él estaba con nosotros, para en griego. Pero que continuamos, ¿qué dijo Jesús? Y Él estará, ¿qué? En vosotros. Eso en griego es en también, E-N, en vosotros. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, Él entró en mi corazón. Él vive en mí. ¿Me explico? Eso es muy importante. Él vive en mí. Entonces, cuando yo oré, yo acepté a Cristo en mi corazón, Él vive en mí. Es la razón aquí Jesucristo dice que Él estaba con ustedes, Él va a estar adentro de ustedes. La cosa que es increíble es en el Antiguo Testamento, Él no vivía dentro de ellos. Tenemos nosotros este privilegio que Dios vive en mí. Soy el templo del Espíritu Santo. Él vive en mí. ¿Me explico? ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Qué es el tercero relación con el Espíritu
Santo, Espíritu Santo es epi, E-P-I, E-P-I en griego. Significa sobre ustedes, sobre ustedes. Vamos a Juan 7:37, 7:37 y 38. Juan 7:37 y 38. Ok, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, es como agua viva, corriendo. Es como un río. Vamos a Juan 20:19. Juan 20:19. Si ustedes quieren explicar, es muy importante de apuntarlo. El bautismo del Espíritu Santo. Juan 20:19 hasta 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a nosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a nosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, esa es la parte muy importante. ¿Qué hizo Jesús? ¿El qué? Él sopló. Y les dijo, reciba el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, si Jesucristo va a soplar y Él va a decir, recibe el Espíritu Santo, ¿vas a recibirlo? Sí. Creo que sí. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo estaba con ellos pero después de soplar, eso es cuando ellos nacieron de nuevo. El Espíritu Santo estaba adentro de ellos. ¿Me explico? Él sopló, ellos nacieron de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces ellos tenían el Espíritu Santo adentro de ellos después de eso. Siguiendo en versículo 23, a quienes remitiráis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los rebutiráis, les son retenidos. Entonces, eso fue después de la resurrección de Cristo. Y entonces, los discípulos tenían el Espíritu Santo adentro de ellos eran nacidos de nuevo. Eso es muy importante de entender, ¿ok? ¿Todos entienden, sí? Ok, seguimos, vamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4. Recuerdas que estamos hablando de 3 relaciones con el Espíritu Santo. Uno es que Él estaba con nosotros segundo es que Él estaba adentro de nosotros, finalmente sobre nosotros, epi. Hechos 1:4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, son los órdenes de Jesucristo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Eso es donde viene el término del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es no invención de personas, dice la Biblia. Y entonces, ¿qué? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Vamos a versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre, ¿qué? Para. ¿Recuerdas eso? Para en griego, sobre. Oh, perdón, no para.
Epi sobre ustedes. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si alguien no entiende, por favor me dices. Entonces, piénsalo bien. Aquí están los discípulos. Ellos ya han nacido de nuevo. Pero Jesucristo dice, espérate en Jerusalén hasta el bautismo del Espíritu Santo. Ellos todavía falta algo. Ellos no tenían todo el poder del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 8, versículo 14. Hechos 8, 14. Hechos 8, 14 hasta 17. En esta parte es un ejemplo también de creyentes en Cristo que ellos todavía no recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ellos eran creyentes, ellos han nacido de nuevo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre lo mismo a ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ¿qué? Y recibían el Espíritu Santo. Qué interesante es eso. Ellos eran creyentes, ellos creían, ellos tenían el Espíritu Santo adentro de ellos, pero todavía no sobre ellos. Todavía no sobre ellos. Entonces es posible que personas pueden ser creyentes en Cristo, pero eso todavía no pasó a ellos. Vamos a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12, 3. 1 de Corintios 12, 3. Y lo que pasa es muchas iglesias enseñan que no existe el bautismo del Espíritu Santo. Ellos enseñan cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes todo, no necesitas más. Pero la Biblia enseña otra cosa. Ya vimos que es posible ser un creyente sin este poder del Espíritu Santo venir sobre ustedes. Entonces, ese es el poder que necesitamos para caminar con Cristo, para ser testigos. ¿Qué dijo Jesús? Espera en Jerusalén hasta que tú puedas ser un testigo. ¿Me explico? Vamos a 1 de Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama antemana a Jesús. Anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el ¿qué? Espíritu Santo. Entonces, ellos eran creyentes. Ellos han recibido el Espíritu Santo adentro de ellos, pero ellos no recibieron todavía. Ok, bueno, entonces voy a darte una historia que pasó conmigo. Yo estaba estudiando los estudios bíblicos de Pastor Chuck en el otro lado, escuchando los cassettes. Él tenía 300 cassettes de toda la Biblia y yo estaba escuchando toda la Biblia. Yo tenía un trabajo y toda la noche yo estaba escuchando constantemente la palabra de Dios. Hasta que llegué, él enseñó algo de eso y él estaba enseñándolo y sentí que, oye, yo quiero eso. Bueno, y entonces eso es el poder del Espíritu Santo que necesitamos. Y entonces, lo que hice yo estaba escuchándolo del bautismo del Espíritu Santo, pensando, oye, posible no tengo eso. Y lo que quiero decir es que es posible, otras iglesias que no creen eso, yo no creo que Dios va a decir, oh, tu doctrina está mal. Yo no voy a darle el Espíritu Santo. Por ejemplo, los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios es amor y Él va a darlo, aunque yo creo que su doctrina está mal. Pero es posible, porque estamos mirándolo aquí, que algunos de ustedes no tienen todavía. Y entonces lo que quiero es que vamos a orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo ahorita. Y lo que hice yo, cuando yo estaba escuchando los cassettes,
yo estaba escuchando y pensé, ay, yo quiero eso, necesito eso. Y finalmente yo estaba estudiando y leyendo cómo recibimos la salvación. ¿Es por obras? No, es por fe, ¿no? Es un don de Dios. Es igual con el bautismo del Espíritu Santo, es un don de Dios. Y entonces, lo que necesitamos hacer es solamente recibir por fe, porque es un regalo, solamente recibirlo. Y lo que hice yo en ese momento, yo recuerdo el día, yo estaba en mi cama y escuchando el estudio y paré y oré en ese momento. Ok, Señor, si eso es tu voluntad, si tú quieres darme el bautismo del Espíritu Santo, oré en ese momento y lo que pasó conmigo era increíble. Algunas personas no sienten nada. Algunas personas sienten muchísimo. Algunas personas hablan en lenguas inmediatamente o otros dones. Lo que pasó conmigo es yo sentía como llenísimo de Dios por 3 días, como increíble la presencia, alegría constantemente con Dios. Sentía eso yo. Pero si tú sientes nada, no importa. Algunas personas no sienten nada. Pero recibimos por fe, no por obras. Es un regalo, es un don de Dios. Y también no es por emociones, recibimos por fe. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahorita, y si ustedes todavía sienten que ya tienes, puedes orar conmigo, de todas maneras no va a dañarte. ¿Ok? ¿Ok? Oremos. Señor, gracias Padre por tu Espíritu Santo. Gracias que tú eres amor. Y gracias Señor que con Jesucristo, Él dijo que Él quiere mandar el Espíritu Santo sobre nosotros. Y te pedimos eso ahorita, Señor, que Él va a venir sobre nosotros, el bautismo del Espíritu Santo. Recibimos Él por fe, porque Él es un regalo de Dios, un don. Y recibimos Él por fe, Señor. Y gracias, Padre, por este don. Gracias que ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pedimos por dones de lenguas, de profecía, de todo lo que tú quieres, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces eso es muy fácil. Eso es como pasa. Y lo que pasa muchas veces es tú vas a sentir muchísimo más fuerza para servir a Dios. Muchísimo más ánimo para servir a Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces es algo muy bonito y entonces necesitamos buscar lo que Dios quiere. El amor de Dios viene a través de Él. Y negamos a nosotros mismos y Él va a fluir a través de nosotros.